Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso preparado, organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, un curso muy importante en estos momentos, denominado Curso Especializado de Organismos Reguladores INDECOPI. Como ustedes habrán visto, este curso tiene 3 días en los que se va a llevar a cabo, se va a desarrollar. Hoy día tenemos la participación de SINERMIN y de SBS. Antes de empezar, quiero que ustedes tomen atención a las indicaciones que se va a dar para la certificación. Adelante, Erika. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenidos a todos. Les agradecemos, como siempre, su preferencia y su atención. Solamente recordarles que, como les indicó el doctor, este curso de especialización se desarrollará durante 3 días. Durante los 3 días se les va a anclar en el chat de comentarios o en esta transmisión en vivo el link de asistencia. El link de asistencia lo van a identificar porque dice el link de asistencia, es un enlace que sale con letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic. El sistema les va a pedir que ingresen o digiten su número de DNI correctamente para que pueda procesar y marcar la asistencia. Posteriormente de lo que ingresan, les sale un rectángulo en verde que dice marcar asistencia. Le deben hacer clic y el sistema reconoce y verifica que ustedes están participando. Entonces, con ello es fácil que ustedes puedan acceder a su certificación. Solo son 3 días que va a salir puede ser al inicio, al intermedio o al final de la transmisión, el link de asistencia que le estoy indicando. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Uriel. Bien, gracias, Erika. Bien, entonces, hoy día, como decíamos, tenemos 2 exposiciones. Empezaremos con la exposición de SINERMIN. Para ello tenemos al doctor Enrique Daniel Carpio Escalante y va a tocar sobre el tema derechos del consumidor de los servicios públicos de electricidad y gas natural. El doctor es abogado y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios en Derecho Ambiental, Derecho Minero y de Medio Ambiente, Derecho de los Hidrocarburos, también Derecho Administrativo y Gestión Pública. Ha trabajado en el Tribunal Constitucional, en Primas y varias otras empresas del sector energético. Se desempeña actualmente como abogado de SINERMIN y desde el 2021 como docente de la Universidad Tecnológica del Perú. Bienvenido, doctor Carpio Escalante. Reciba los saludos de la Junta Directiva y del decano y le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Tede. Buenas tardes con todos. Gracias de antemano por la presentación. Permítanme compartir mi presentación. Vamos a tocar un tema que resulta importante conocer en el quehacer, digamos, para poder administrar apropiadamente los servicios públicos, para poder brindar, depende de qué tipo de público seamos, somos abogados, poder asesorar a nuestros clientes en cuanto a cómo poder solucionar problemas, en cómo poder solucionar los problemas que se les vayan presentando respecto a los servicios que se les brinda por parte de las empresas concesionarias de electricidad y gas natural. Si tenemos un nivel de usuario, pues nos va a dar herramientas suficientes como para nosotros mismos saber cómo actuar, o por lo menos cuando contratemos a una persona para que nos pueda brindar algún tipo de asesoría, también poder nosotros mismos conducir este procedimiento. El procedimiento administrativo de atención de reclamos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural fue aprobado por resolución del Consejo Directivo de SINERMIN número 269/2014 OS/CD. Vamos a presentarla, permíteme. Primero que nada, hacer un breve recuento de las funciones que tiene SINERMIN. Dentro de las funciones que tenemos está la de regulación, supervisión, fiscalización y sanción, normativa, solución de reclamos y solución de controversias. En la función de regulación es la que nos da ese carácter de organismo regulador precisamente, y es pues el de poder fijar los precios y tarifas en el subsector de electricidad y gas natural. ¿Por qué? Como aquí lo que existe es un monopolio natural y que se encuentra
hay una empresa que tiene cautivos a un número de usuarios, entonces nosotros somos quienes fijan el precio de la tarifa, con algunos criterios que ya son más técnicos para poder establecer la misma. El tema de la supervisión va de la mano con fiscalización. Esta acción es básicamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas en temas legales, contractuales, técnicos, por parte de las empresas que prestan los servicios que se encuentran dentro del ámbito de competencia de SINARMIN, tales como hidrocarburos, electricidad, dentro de hidrocarburos, el gas natural, minería, lo que es mediana y gran minería, básicamente respecto a los temas de seguridad. Y la imposición de sanciones viene a ser la suerte de consecuencia que se tiene por el incumplimiento de las obligaciones normativas. Si es que un usuario, si es que uno de estos administrados dentro del ámbito de competencia de SINARMIN incumple las normativas, pues va a meritar el inicio de un procedimiento administrativo sancionado. En cuanto a la función normativa, está esa facultad que se tiene de disponer o de reglamentar en algunos casos la norma, los procedimientos que tenemos a nuestro cargo, y otros que resulten de carácter general. Por ejemplo, esta 269 es una reglamentación propia de SINARMIN para, de alguna manera, facilitar a los usuarios la tramitación de sus reclamos que pudieran tener por una mala prestación de los servicios públicos de electricidad y gas natural. Propiamente el tema que nos importa hoy día y que vamos a desarrollar es el de solución de reclamos. Aquí lo que tenemos que ver es resolver los reclamos. Básicamente la competencia es resolver los reclamos en segunda instancia. ¿Resolver qué? Las apelaciones. En principio, el reclamo es parte por una relación contractual que existe entre la empresa concesionaria y los usuarios. La empresa concesionaria tiene la obligación de brindar un servicio. Si es que de este servicio, por ejemplo, se dan problemas como son el tema de facturación, el tema de sobretensiones, entre otros temas que pudieran haber, lo que ustedes van a poder hacer es presentar reclamos o denuncias según corresponda. Y en primera instancia, un reclamo lo va a resolver la empresa concesionaria. Si la empresa concesionaria lo resuelve, puede declarar fundado o infundado su reclamo, improcedente y admisible. Si lo declara fundado, ningún problema, simplemente se tiene que ver por el cumplimiento de la resolución que declaró fundado. Si se declara infundado, ustedes van a poder apelar a un tribunal administrativo, en este caso la Junta de Apelaciones y Reclamos de Usuarios de SINARMIN, y este tribunal administrativo va a resolver la controversia que se suscita en torno a los argumentos que ustedes puedan dilucidar versus los argumentos que va a presentar la empresa concesionaria, y en función de ello resolveremos conforme a derecho, conforme están establecidos ya algunos lineamientos, y haciendo respetar o eliminando vallas que existen, como este caso de la simetría de la información, que pudiera ser entre la información con la que cuenta la empresa concesionaria versus la información con la que cuentan los usuarios. Eso encaja aquí. El otro tema es el de solución de controversias. El de solución de reclamos nos pone en lo que se denomina un procedimiento trilateral, en el cual estamos resolviendo un problema que existe entre un usuario y una empresa concesionaria. En el tema de la solución de controversias, más bien nos pone o nos ubica como una suerte de conciliadores, porque propiamente vamos a conciliar los intereses contrapuestos entre entidades, reconociendo o desestimando los derechos invocados que pudiera haber entre una o más instituciones respecto de algún derecho que consideren o algo que no se estaría respetando por una de las partes. Estas son, a grosso modo, las funciones de SINARMIN. Hoy nos vamos a centrar en esta, que es la de solución de reclamos. Bueno, no tengo una vasta audiencia. En todo caso, algunas preguntas para poder reflexionar nosotros mismos. Y sería, ¿cuándo los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural pueden presentar un reclamo? Si nosotros
nosotros tenemos que, al terminar esta presentación, tenemos que estar en la capacidad de poder resolver esta pregunta. Tenemos que estar en esa capacidad de poder absolver. ¿Cuál es el alcance de los reclamos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural? ¿Hasta dónde va a alcanzar esto? Entonces, estas son preguntas que yo quería plantearlas al inicio de la exposición. No tengo mucho auditorio. Las personas que están por aquí son algunos de mis compañeros de Cinermin. Entonces, si alguno de ustedes quiere responder alguna de estas preguntas, me levanta la mano. Si no, igual continuamos. Bueno, como decía, al finalizar esta presentación, los participantes sabrán cuándo y cómo presentar un reclamo por la afectación de los servicios públicos de electricidad o gas natural. Primero quiero presentarles un antecedente de lo que vendría a ser el procedimiento de reclamos como actualmente se conoce. Este antecedente lo vamos a poder ubicar en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, que es un decreto legislativo que data del año 92. Entonces, este procedimiento obviamente es mucho antes de la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG, que sale en el año 2001, que aparecían ya algunos casos de procedimientos trilaterales, triangulares, de determinados sectores del quehacer estatal. Pero se carecía de un tratamiento normativo unitario para ello. También comprendía los procesos administrativos que se siguen ante diversas entidades de la administración pública que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares, pero no había propiamente un procedimiento de reclamos que nos faculte a los usuarios a poder hacer respetar nuestros derechos frente a estas empresas. A partir de esa regulación ha sido frecuente la aparición de, digamos, esta clase de procedimiento administrativo en temas de protección al consumidor, control de prácticas de competencia desleal y libre competencia, servicios públicos, telecomunicaciones, energía, infraestructura de transporte, saneamiento, mercado de valores, seguros, pensiones, entre otras. Entonces, bueno, eso es parte de lo que ya nos faculta o lo que nos atrae a poder hacer la presentación del día de hoy. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es básicamente los reclamos por temas energéticos, como les había planteado, gas natural y electricidad. Esto, además, sin dejar de lado los conflictos en materia eléctrica entre empresas generadoras y transmisoras, entre transmisoras y distribuidoras, entre distribuidoras y usuarios sobre instalación, suspensión, calidad e idoneidad del servicio, que también es parte de las competencias que vemos en los CINERMIN en las diferentes fases de la energía eléctrica, como son la fase de generación, la fase de transmisión, la fase de distribución y de comercialización de la energía. Permítame leer el chat. Ah, perfecto. Discúlpeme, yo solamente miraba por aquí. Si es que hay alguna pregunta en Facebook, me la pueden retransmitir por este chat, les agradecería mucho para poder absolverlo, de repente es pertinente en el momento, si es que no, ya lo haría al final. Bueno, el procedimiento administrativo de atención de reclamos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural tiene por objetivo garantizar a los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural normas que permitan procedimientos administrativos expeditivos y efectivos para la atención de cualquier reclamo y trámites afines que formulen con relación a dichos servicios. Entonces, lo que se quiere hacer es dotar de estas herramientas que van a permitir que los expedientes sean mucho más rápidos y que consigan finalmente el objetivo que se pretende con ellos en el menor tiempo, haciéndolos de esta manera más eficientes. El alcance es para todas las empresas distribuidoras de los servicios públicos, como les habíamos mencionado, electricidad y gas natural, o a los usuarios y a Cinermin propiamente. Es decir, a ustedes que van a presentar un reclamo, a Cinermin, que también es parte de este procedimiento, para los siguientes procedimientos administrativos, ¿no? Ahí se listan algunos de los más comunes que tenemos, por ejemplo, reclamos por materias vinculadas a los servicios públicos de electricidad natural, solicitudes de medida cautelar, queja contra
las empresas distribuidoras por defectos en tramitación. Recordemos que las quejas son propiamente, como se dice, por defectos en la tramitación de los expedientes, ¿no? Una mala calificación que hayan hecho, una vulneración, por ejemplo, de los plazos, se puede interponer una queja. También tenemos que los procedimientos administrativos de supervisión de cumplimiento de resoluciones emitidas tanto por las empresas de distribución de los servicios públicos de electricidad y gas natural como por OSINERMIN. ¿Qué quiere decir esto? Que las resoluciones que se emitan y que declaren, que sean declaradas fundadas, es decir, que atiendan su derecho y le den la razón al usuario que reclama, van a ser también fiscalizadas por OSINERMIN. ¿Por qué? Para el cumplimiento, porque no sería dable de que una resolución te dé la razón, pero la implementación por parte de la empresa concesionaria no se llegue a dar o demore demasiado tiempo en darse. Es por ello que OSINERMIN realiza una fiscalización para el cumplimiento tanto de las resoluciones fundadas que pudiera dar la propia empresa concesionaria, como para el cumplimiento de las resoluciones que establezca o que pueda dar la JARU, ¿no? Que es la Junta de Apelaciones y Reclamos de Usuarios. Entonces, no solamente se trata de, oye, sí, te voy a dar la razón, ¿no? Sino es más bien un, sí, te voy a dar la razón, pero adicionalmente a ese darte la razón, lo que vamos a hacer es verificar que se cumpla el derecho que se te está otorgando. Entonces, eso es parte de las funciones de fiscalización que nosotros tenemos. Y es parte también, dicho sea de paso, de los derechos que a ustedes les asisten. Recordemos que la obligación de una persona es el derecho de otra persona. Entonces, la obligación que tenemos nosotros de velar por el cumplimiento de esas resoluciones es el derecho que tienen ustedes como usuarios de poder exigir que nosotros velemos por el mismo y hagamos que se cumpla. ¿Por cuál motivo puedes reclamar en temas eléctricos? Estos son los motivos más comunes que se suelen dar. Por ejemplo, el tema del monto excesivo en el recibo de luz. El monto excesivo en el recibo de luz, bueno, eso sí usualmente realizo este consumo, tengo un consumo promedio, no he tenido ningún consumo atípico y sin embargo he visto un incremento sustancial en mi facturación, que no tiene ningún tipo de explicación. Eso va a dar lugar a que pueda presentar un reclamo. Cobro por recupero de energía. Hay un procedimiento que está establecido para ello. Cobro de deuda originada por terceras personas. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no soy el deudor. El deudor es una persona que está antes que yo. Yo soy un inquilino, yo soy el propietario que recupera el bien, voy a tener que acreditarlo, ver qué hice también para poner al tanto a la empresa concesionaria para salvaguardar digamos, mi derecho y el derecho de acreencia que tienen ellos, ¿no? Porque también voy a tener que acreditarlo documentariamente y voy a tener que informarlo oportunamente para poder hacer respetar y valer mi derecho. Cuando el plazo para exigir el cobro por parte de la concesionaria ha prescrito, ¿no? Esos casos en los que la empresa concesionaria ya perdió la acción y pretende continuar con su cobranza. Entonces, en ese caso también se va a poder presentar un reclamo. Ante la negativa de instalar un suministro, la ley ha establecido un plazo mínimo para poder instalar un suministro y es una obligación de la empresa concesionaria cumplirlo, y eso obviamente va a estar en función de la ubicación del suministro, digamos, qué tanta es la cercanía de zonas donde hay abastecimiento del mismo, ¿no? Pero la empresa concesionaria lo que no puede hacer es negarse a hacer la instalación de un suministro, porque ese es un derecho básico que tenemos todos. Reubicación de instalaciones que se encuentren bajo responsabilidad de la empresa eléctrica. En muchos casos va a tener que haber un tema de reubicación, en otros casos también, señores, van a tener que realizar algún tipo de obras, ¿no? Acá hago un paréntesis, por ejemplo, para mencionar aquellos casos que ponen en riesgo la salud de las personas, en riesgo la vida de las personas. ¿Y por qué? Por la proximidad de las instalaciones eléctricas de la empresa concesionaria a viviendas o a zonas donde se está desarrollando algún tipo de trabajo. Y por las propias características del trabajo que se esté realizando, se puede o se ponga en riesgo la vida de las personas que estarían realizando esa actividad. Cobros indebidos y otras cuestiones vinculadas con el servicio eléctrico.
Entonces, el cobro indebidos, por ejemplo, es que me estén cobrando un servicio que nunca me han prestado, que me estén cobrando por una, no sé, un reemplazo de un medidor cuando eso nunca se ha dado. Entonces, todos estos son los motivos más comunes para la presentación de reclamos. Ahora, tenemos que saber bien que el reclamo puede presentarse en forma verbal o escrita. En forma verbal, los reclamos pueden manifestarse personalmente en las oficinas de atención al público de las empresas de distribución y a través de la línea telefónica para tal efecto hayan habilitado. La pandemia, bueno, digamos, ha incrementado la demanda de estos servicios, ¿no? Ahora, lo que ya hemos dejado hacer un poco es el hecho de apersonarnos a oficinas, pero lo podemos hacer también vía telefónica, ¿no? Es una manera, de cualquier manera que se permita acreditar esa verbalidad para la presentación de reclamo, nos van a generar un código de ingresos y con eso le vamos a poder nosotros hacer el seguimiento del caso. Pero sí, es nuestro derecho. No estamos obligados entonces a presentar un reclamo por escrito. Ahora, la otra forma de presentarlo sí es propiamente por escrito, ¿no? El reclamo puede presentarse en el formato 1 contenido en el anexo 2 de la directiva del procedimiento de reclamos. Puede presentarse. Hay un formato. El formato tiene por objeto facilitarles la presentación del reclamo. Pero si por algún motivo ustedes no lo utilizan y elaboran un escrito en otro formato, no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden presentarlo y están en la obligación de recibirlo. No podrían condicionar, el acceso o recibir este reclamo a que no se encuentre en un formato determinado. Eso es parte de sus derechos. Siempre ese puede es facultativo, no es obligatorio. Que las empresas distribuidoras deberán tener a disposición en sus oficinas físicas o virtuales. Ellos lo van a tener ahí y se los pueden proporcionar si ustedes así lo necesitan, ¿no? También pueden consignarlo en el libro de observaciones de energía eléctrica que también tienen ellos, o el equivalente que pueda implementarse en las empresas de distribución del servicio de gas natural, o remitiendo un correo electrónico a la cuenta para tal efecto habilitada por las empresas distribuidoras. Nuevamente, la pandemia ha precipitado una serie de, digamos, bueno, claro, ha precipitado algo que se veía un poco distante y es el hecho de mejorar las mesas de partes virtuales de las instituciones, las que tenemos disponibles 24/7, es decir, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Evidentemente, por un tema de cómputo de plazos, los documentos se van a considerar recibidos en día y hora hábil, pero por lo demás, nosotros tenemos la libertad plena de poder presentar nuestro reclamo. Eso obviamente no solo en las empresas concesionarias, sino en el propio Cinermin. Y eso es muy importante, eso sí, eso es muy, muy importante tener en cuenta porque ya está en todo lado. Entonces tenemos que tratar de ser amigables con la tecnología. Antes este tipo de eventos no se daban, por ejemplo, tanto por internet, no eran estas capacitaciones que hacemos en línea por Facebook, no eran muy comunes. Sin embargo, la pandemia ha precipitado que se puedan dar. Y no son de todo malas, no son de todo malas. ¿No? Yo creo que como oyente muchas veces, como participantes, muchas veces práctico poder escucharlas, pero como los que dictan estas conferencias, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque no tenemos ese termómetro de ver a las personas que están en la misma, y ese termómetro es un indicador de que, bueno, pues, ¿sabes qué? ¿Estoy perdiendo a la gente o no? Esto es como un paréntesis. Simplemente decirles que si la tecnología ya está yendo de la mano, cada vez estamos más obligados a utilizarlo y es importante que estemos preparados para ello y que ayudemos a aquellas personas a las cuales podemos facilitarles la vida con el uso de la tecnología. Permítanme revisar, por favor, una pregunta que me transfirió por acá. ¿Quién vigila la correcta instalación eléctrica de las empresas constructoras cuyo rubro es la venta del departamento? Mira, tu pregunta es buenísima, amigo, bueno, a la persona que realizó la pregunta. Me permite aclarar algo. Las empresas concesionarias terminan su trabajo
una vez que te han puesto la energía en la puerta de tu domicilio, en el medidor para ser más precisos. Una vez que ya han hecho la conexión al medidor, se entiende de que a partir de ahí cada usuario es responsable de contratar a un profesional capaz de poder hacer las instalaciones en el interior de los inmuebles o empresas. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, tú vas a poder, ¿quién está encargado? Pues básicamente uno mismo. Y tú tienes que transferir la responsabilidad o se transfiere el riesgo a los profesionales que te elaboran esto. Es decir, se entiende que ha habido un ingeniero electricista, quien es quien te ha elaborado los planos, y has tenido un técnico capacitado, que es quien ha podido, o el mismo ingeniero, que es quien ha podido realizar las instalaciones. Y ellos son los que te van a garantizar las mismas. Porque como tú bien puedes advertir, lo que sucede muchas veces es que hay una pérdida de energía, porque hay energía que por estar mal instalada se va a tierra y eso hace que haya un costo adicional en el recibo que tienes cada mes. Continuamos donde nos quedamos, espero haber absuelto la pregunta. Estas eran figuras que, bueno, a Dios gracias, ahora a nosotros nos parecen del pasado. Espero que sí, sería preocupante de que no. Pero hace unos años, antes de la entración, digamos, de la ley de porcentaje emitido general, incluso, eran muy comunes. El hecho de, digamos, de que una vez que recibías el recibo de energía, sentías esta amenaza del, bueno, sabes que tú quieres reclamar, pero paga primero y reclama después. Era parte del pan, era un pan de cada día, pero ahora como lo vamos a ver en una lámina más adelante, este es un derecho que nos asiste, el hecho de cuando yo reclamo, no tengo que pagar hasta que no se absuelva mi reclamo. ¿Por qué? Hay una posibilidad de que el reclamo me favorezca y no tenga la obligación finalmente de pagar. Entonces, estos son temas que ya no tiene que estar en el ayer, perdón, que ya tiene que estar en el ayer, ya no tiene que ser parte de nuestro pan de cada día. Pague primero, reclame después, y si no le gusta, bueno, búsquese otro país para vivir, porque aquí quien vende de energía somos nosotros. Ahora son caricaturas, pero en algún momento fueron el problema de toda una generación. Garantías de protección de los servicios, perdón, a los usuarios de servicios públicos regulados. ¿Cuáles son esas garantías que te ofrece el procedimiento 269? El procedimiento de reclamo es totalmente gratuito. Tú no tienes que pagar absolutamente nada para poder ejercer el derecho de presentar un reclamo, ¿no? Para los que son estudiantes de Derecho, recordarán por ahí que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en torno a control difuso, ¿no? La sentencia de Salazar Yerlenque. Al margen del control difuso, lo que era interesante era que se condicionaba, por ejemplo, la interposición de un recurso a un pago. Y esto vulnera el derecho de defensa de los administrados, vulnera su derecho de defensa, vulnera ese derecho que tienen ustedes de poder presentar sin mayor costo un recurso, un reclamo, sin tener que incurrir en pago alguno. Para presentar un reclamo y para seguir su tramitación, no es necesaria la intervención de abogado, ingeniero, técnico, electricista, ni tramitador alguno. La novedad aquí fue siempre el tema del abogado, porque anteriormente se exigía la firma de un letrado para poder presentar un reclamo. El objeto de esto es dinamizar y facilitarle la vida a los clientes de los servicios de electricidad y gas natural, a fin de que ellos puedan presentar su reclamo sin estar condicionados a tener que contratar los servicios de profesional alguno, salvo que sea una elección propia, porque la norma no lo obliga. Entonces, uno mismo argumentando su caso y graficándola apropiadamente, sin tener que hacer referencia a ningún tipo de terminología legal ad hoc, va a poder presentar su reclamo sin mayor problema. Las empresas de distribución eléctrica están prohibidas de condicionar la presentación del reclamo al pago del monto reclamado. Pague ahora y reclame después.
suspender la prestación del servicio. Ah, no pagas, te suspendo el registro. No, no lo puedes, estás prohibido. Sobre la base de la falta de pago de los recibos objeto de reclamo. Oye, ¿sabes qué? El hecho de que tú hayas presentado tu reclamo, pues te exonera temporalmente del pago de tu recibo. Es decir, tú no lo vas a tener que pagar hasta que no se resuelva. Y lo pagarás siempre y cuando lo que se resuelva sea infundado. Es decir, no te terminen dando la razón. Efectuar gestiones de cobranza por dichos montos mientras el reclamo presentado se encuentre en trámite o no haya sido resuelto en última instancia administrativa. Otro es el acceso permanente al expediente. Recordemos que esta 269-2014 sale antes inclusive de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General en el año 2017. Bueno, el JUS y la resolución de, perdón, el Decreto Supremo 004 de 2019 JUS, que son los que incorporan este nuevo principio que es el de acceso permanente al expediente. ¿Qué quiere decir este principio de acceso permanente al expediente? Tú no vas a tener que pedir favor a nadie para que te facilite el expediente que se viene tramitando entre la empresa concesionaria en primera instancia o ya, digamos, ante la Junta de Apelaciones y Reclamos Usuarios de OSINERMIN si es que hubo una apelación. Lo único que vas a tener que hacer tú es solicitar el acceso al expediente y sin mayor trámite que el término de la distancia, ellos están obligados a proporcionarte el mismo a fin de que tú puedas revisar los actuados dentro del expediente y hacer valer tu derecho de defensa. Entonces, este principio es muy, muy importante. Se diferencia del principio, por ejemplo, no del principio, sino de la Ley de Acceso y Transparencia de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública te condiciona, sí supone un plazo, sí advierte un plazo. En algunos casos, inclusive, se sostiene que hay que hacer un pago de un costo por la reproducción en el caso de que se esté pidiendo una copia, y demora mucho más. Se entiende que el acceso permanente al expediente tiene que ser con inmediatez. ¿Ya? Entonces, yo muchas veces he visto, ¿no?, que en procedimientos que vienen tramitando, oye, quiero, a través de la ley de acceso a la información pública, solicito que me den copia de mi expediente. Ya, sí, no hay problema. Pero, ¿por qué no invocas el principio del acceso permanente al expediente, que ya lo recogía esta norma, y que, bueno, no es que sea acuñada propiamente, sino que se encuentra ya determinada en la doctrina, y simplemente que se recogió en aquel entonces como una mejora, y que afortunadamente coincidió con una mejora que se hizo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vamos a ver así a grosso modo los requisitos de admisibilidad del reclamo. En principio, ¿a qué se refiere la admisibilidad? Se refiere a cuáles son los requisitos para que tu reclamo pueda ser admitido a trámite y evaluado, ¿no? Y son los siguientes, ¿no? Las generales de ley, presentar el nombre del usuario, en caso de que el reclamo sea presentado por un apoderado, deberá acreditarlo con su vigencia de poder correspondiente, el número de su documento y también, si es el caso, corresponda al de su representante, su domicilio para efectos de notificaciones, ¿no?, el cual sí tiene que ubicarse en, digamos, donde está su ministro, y si no cuenta con dentro de la ciudad del ámbito de la empresa distribuidora. Ya esa es una garantía que existe en la norma, ¿no? Y la empresa distribuidora podrá proporcionar una casilla electrónica al usuario para efectos de la notificación. El hecho de la casilla electrónica implica de que se puede hacer un depósito del documento en la casilla para que ustedes lo puedan visualizar en el momento que se requiera. Otro también vendría a ser la notificación por correo electrónico, pues tiene que ser solicitada por el usuario y está condicionada a un acuse de recibo por parte del mismo a fin de validar que ha sido debidamente notificado. El petitorio claro y preciso. Sí, hay que decir qué es lo que ha pasado y qué es lo que quiero, ¿no? Tiene que ser claro y preciso. No podríamos simplemente decir, ha pasado esto, porque probablemente no vamos a tener un pronunciamiento sobre lo que nosotros consideramos el derecho vulnerado y el motivo de nuestro pedido si es que no lo acreditamos, si es que no lo mencionamos previamente. Número de suministro, de ser el caso, ¿no? El número de suministro que viene en el recibo. Su firma o huella digital,
de permitirle la modalidad que ustedes hayan elegido para presentar el reclamo. Si no se cumple con alguno de estos requisitos, la empresa concesionaria les podrá dar un plazo de 2 días hábiles para que subsanen la omisión y dicha subsanación deberá efectuarse entre los 2 días de solicitada, ¿no? Y si no se hace, pues bueno, en este caso se va a declarar la inadmisibilidad de reclamo. Si se subsana, digamos, ya podrían continuar con la atención. Ahora les voy a hablar del procedimiento per se, ¿no? Primero que nada está la presentación del reclamo. ¿Ya? La empresa distribuidora debe resolver el reclamo en los siguientes plazos. Hay algunos plazos para algunos procedimientos especiales, pero el plazo que es general usualmente para todos es que los reclamos, a que se refiere a materias distintas a las mencionadas en los puntos anteriores, se resuelve dentro de los 30 días hábiles desde el día siguiente a su recepción o subsanación de registro de admisibilidad. Entonces la empresa concesionaria va a tener 30 días hábiles para resolver. Pero esos 30 días hábiles sí se van a cumplir sí o sí. Créanme ustedes, porque si es que llegáramos al día 31, va a operar una figura que la vamos a explicar en un momento, que es la figura del silencio administrativo positivo. Vamos a hablar un poco de los silencios. A los que son abogados yo sé que se les va a facilitar, y a los que no son abogados, pues vamos a tratar de explicarles de una manera sencilla para que pueda quedar claro. Aquí creo que tengo una pregunta. Permítame leer una pregunta y ahí continuamos. Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. La concesionaria OCA, tras una intervención a domicilio, refieren conexión clandestina y proceden a cortar la energía eléctrica. Seguidamente, la empresa, Enel, denuncia el hecho ante el Ministerio Público por presunto delito de hurto de energía. Finalmente, la Fiscalía promueve el archivo de la denuncia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué procedimientos debe hacer el usuario para resolver el problema, ya que no ha hecho el reclamo oportuno? Transmisión de acción pública, domicilio, refiere a una cuestión. Pero acá, ¿quién tendría que reclamar? No está claro, porque acá lo que estamos viendo es que hay una intervención que hace de oficio, digamos, de acuerdo a lo que se decía en la ley de concesiones eléctricas, custodiando sus instalaciones, porque hay una conexión clandestina. ¿Qué quiere decir? Que es una conexión que no le ha realizado la empresa concesionaria y que probablemente estén hurtando luz de algún punto, de algún poste, de alguna cometida. Están usando energía y esa energía la vienen usando. Entonces, ahí, ¿quién tendría que presentar un reclamo? Me parece que no hay nadie que esté facultado para presentar un reclamo, porque uno es un informal, ya está realizando una actividad ilegal. Al margen de que sea archivado, porque los motivos del archivo no los conocemos finalmente, puede ser que no se haya podido identificar o individualizar las partes. Cabe pensar que la empresa de Enel ya se pronunció resolviendo la responsabilidad del usuario, multándolo y refiriendo corte de luz. Y bueno, el tema de la sanción, me tendría que pasar el caso concreto porque no recuerdo haber puesto una sanción a usuarios. Ya, el tema del hurto de energía es un tema que se va a, digamos, se ventila en un foro ordinario, ¿no? Como materia penal. No se tiene que ver en el caso de reguladores porque no son agentes que están dentro de nuestro ámbito de competencia. No, habría que ver el caso. Habría que ver el caso. Nosotros lo que podemos irnos es por la imposición de medidas, ¿no? Medidas correctivas, medidas de seguridad según corresponda. No todo tiene que ser multa. No, ya dentro de una medida correctiva, por ejemplo, podría disponer una multa coercitiva, ¿no? Que son realmente altas y que tienen por fin doblegar la voluntad de los usuarios que no quieran acatar los mandatos o disposiciones de las entidades públicas. Entonces, ese sería un buen camino a seguir. Ya, espero haber contestado la pregunta. Igual no me quiero salir mucho del tema porque si esta pregunta se da por otro lado, distinto. Entonces, como les decía, ¿no? Ya hemos visto, ya hemos presentado nuestros reclamos, sabemos que la concesionaria tiene 30 días para resolver. Entonces, la pregunta que nace ahí es, ¿y si no resuelve, qué pasa? No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tengamos en cuenta que la empresa puede resolver improcedente, fundado en parte o infundado. Improcedente quiere decir pues que no le asiste el derecho para poder dar trámite a la demanda, perdón,
al reclamo. Fundado quiere decir que le dan la razón, fundado en parte quiere decir que te están dando parcialmente la razón, pero no en todo lo que has pedido, e infundado quiere decir que de plano te están negando la razón y te están diciendo de que no te asiste derecho algo. Ellos tienen 5 días para notificar, 5 días para notificar. O sea, tienen hasta el día 30 para emitir su resolución y tienen 5 días más para notificar. ¿Qué es lo que está establecido además en línea con lo que dice la ley de procedimiento administrativo general? Si es que no lo hicieran, opera el silencio administrativo positivo. Sepan ustedes algo, hay dos tipos de silencio. El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo es esa aprobación tácita de tu pedido. ¿Qué quiere decir? Que si tú te excedes del plazo establecido en la norma, opera el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Oye, como te pasaste del plazo que tenías para resolver, ahora de oficio tiene la razón el administrador. No hay más que hacer. Que tiene la razón porque tú te excediste del plazo que tenías para resolver. En cambio, el silencio administrativo negativo implica que tú puedes considerar negado tu pedido a partir del día 30. Pero en este caso, para no confundir, opera el silencio administrativo positivo. Es decir, si la concesionaria no emite la resolución dentro de los 30 días, silencio administrativo positivo. Si le emitió el día 31 diciendo que es infundada, no importa, porque le emitió fuera de plazo y por tanto se entiende que tu solicitud es favorable y tienen que cumplir con la obligación. Si es que notifican a sí mismo el día 6 hábil, igual está fuera del plazo para hacer la notificación, igual silencio administrativo positivo y se le considera otorgado tu solicitud. Muy importante tener en cuenta esto del silencio. No se puede presentar recurso de impugnación, perdón, discúlpeme, se puede presentar recurso de impugnación, ya sea reconsideración o apelación, y en este caso va a tener 15 días para presentar la reconsideración. No están obligados a presentar la reconsideración, sino la apelación, y ahorita vamos a decirles qué es la reconsideración, qué es la apelación. Aquí está. Recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración, al igual que el reclamo, es resuelto por la propia empresa concesionaria en primera instancia. Se sustenta en una nueva prueba. Sí, porque dentro del derecho administrativo lo que se entiende es que la empresa concesionaria no ha tenido o ha hecho un debido análisis para emitir su resolución. Y si es que tú no vas a presentar nada más que mayores argumentos legales o mayores argumentos de derecho y no una nueva prueba, pues estarían dándole más vueltas al asunto y y digamos, no se estaría dando las condiciones para que pueda variar. Otros lo consideran, bueno, como que se le está dando una oportunidad a la primera instancia o a la instancia que emitió un fallo de poder enmendar el mismo. Ya ustedes vayan viendo con cuál se familiarizan más. No constituye requisito para el recurso de apelación. Es decir, si es que tú quieres, puedes apelar al frente, no es un requisito que reconsidere primero, apele después, no. Tú puedes evaluar si reconsideras o apelas directamente. De arranque, ¿sabes qué? Puedes pensar, no, la concesionaria no me da la razón, le diga lo que le diga, así que de frente me voy a un tribunal administrativo, me voy a la JARU, presento mi apelación y que ellos resuelvan. Ahora, el tiempo para resolver el recurso de reconciliación es más corto, ¿no? Más corto. Tienen 10 días hábiles para hacerlo y al igual que en el caso del reclamo, pasados estos 10 días va a operar el silencio administrativo positivo. ¿Qué es el recurso de apelación? Este será o es resuelto por la JARU, que es la Junta de Apelaciones y Reclamos Usuarios, órgano que evalúa si lo resuelto por la empresa distribuidora se ajusta a la regulación normativa vigente. Se interpone también contra lo resuelto sobre los recursos de reconsideración. ¿Sabes qué? La reconsideración no está bien analizado, por favor, tribunal, haz un análisis debido, toda vez de que ha habido una vulneración del principio de derecho de defensa y sustentas por qué, ha habido una vulneración del principio de debido procedimiento por tal motivo, entonces tú ya haces una exposición de motivos apropiada y acorde para que se pueda evaluar. Tengan en cuenta que para la prestación de recursos administrativos pueden utilizar el formato 4, contenido en anexo 2 de la presente, de la directiva que estamos analizando, ¿no? Pueden, es facultativo, no es obligatorio. Los recursos administrativos que no se presenten dentro del plazo previsto en la directiva serán declarados improcedentes por extemporáneos. Tienen que presentarlo dentro del plazo que se establece. Este es el contenido finalmente de las resoluciones de JARU.
que te dice que de oficio o a pedido de parte, bueno, una de las partes, la JARU podrá citarlas en una audiencia de conciliación. O sea, oye, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos para atender este caso que nos resulta complejo, que se presente la empresa concesionaria, además que se presente también los usuarios y que hagan una exposición. Si en esa audiencia se llega a un acuerdo, hay un arreglo, se va a levantar un acta de conciliación y la misma tiene los mismos efectos que una resolución. La JARU resolverá el recurso de apelación en el plazo de 30 días desde el día siguiente a la recepción del expediente. Transcurridos los pasos establecidos para la resolución de recurso de apelación, según la materia que se trate, sin que JARU haya emitido pronunciamiento, el usuario podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer las acciones judiciales correspondientes. ¿Por qué va a considerar denegado su recurso? Porque, estimados, aquí opera el silencio administrativo negativo. Tiene cierta lógica, porque si es que yo me demorara en resolver y operar el silencio administrativo positivo, ¿qué culpa tendría la empresa concesionaria de mi lentitud? No obstante ello, si es que ustedes o el usuario está necesitado de tener un pronunciamiento pronto, va a poder acudir al Poder Judicial finalmente si es que así lo ve conveniente. Es derecho, ¿no?, de los usuarios. Entiendo que los recursos de apelación se están resolviendo dentro de los 30 días, entonces no hay mayor problema en este momento. Otro tema que quieren que saber es que contra la resolución emitida por JARU no cabe la interposición de recurso alguno. Ya en vía administrativa al menos ya no hay nada que se pueda hacer. En vía administrativa, ojo, pero sí van a poder recurrir al Poder Judicial a través de una demanda contenciosa administrativa para hacer una revisión de todo lo actuado en el proceso. Y bueno, he sido un poco técnico, espero no haber sido tan técnico, quise serlo. Y con esto estaría terminando mi presentación y quedo atento a todas las preguntas que puedan hacer. Por acá ya tengo una de nuestro amigo Lenin Ramírez. ¿Qué me dice Lenin? Dice que en el caso de que exista ya el corte y el reclamo es presentado, la reposición se daría en el proceso o solo si es positivo el resultado del reclamo. No, si acá, si es que ya ha habido un corte, dependiendo, habría que analizar el caso, pero entiendo de que sí deberían reconectártelo y finalmente reanudar si es que no se resuelve tu reclamo. Es muy poco común que se dé esa figura que tú estás mencionando. Solamente el reclamo va a llegar antes de que la empresa concesionaria pueda proceder a hacerlo, porque la molestia viene ya cuando hay una excesiva facturación en ese caso. Gracias por la pregunta, Lenny. Si hay más preguntas, por favor, estoy atento. Me parece que nos quedan poco más de 10 minutos. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Vamos a ver si tenemos más preguntas en el chat. Las personas que aún tienen alguna consulta o duda, por favor, formulen las preguntas a través del chat, que el doctor las va a absolver. Aquí en el chat, doctor, nos llega una pregunta de Julio César Saldívar. Dice, ¿en cuánto tiempo prescribe una deuda por multa de Osinelmin? Una deuda por multa de 200.000, prescribe la acción para poder ejecutarla son los 2 años que está establecido en la ley de procedimiento administrativo general y en todo lo demás lo previsto en el Código Civil. Acá tengo una pregunta también de Ángel. ¿Tengo que informar a Osinelmin que estoy utilizando paneles solares en mi domicilio? No tienes que informarlo. Ahí hay un tema de regulación todavía, ¿no? Mucho se está conversando esto y es bastante interesante porque la gente quiere empezar a generar su propia energía para evitarse el costo, ¿no? Y finalmente, lo que tú hagas en tu domicilio es facultad tuya.
¿no? Tienes todo el derecho de poder hacerlo sin no afectes a terceros. Lo que se está viendo es una normativa que permita que tú puedas tener un sistema de generación, por ejemplo, por paneles solares, y toda aquella energía que tú no consumas la puedes reinyectar al sistema, como que tú le estuvieras vendiendo energía al sistema, ¿no? Y de esa manera poder también tener menores costos en el tiempo que tú consumas, porque es un poco difícil que seas autosuficiente aún con, digamos, con una demanda regular que se pueda tener y teniendo en cuenta de que pudiera ser una persona que tenga los recursos para poner ese tipo de paneles. Buena pregunta, Ángel. No Ok, sé si hay doctor, alguna muchísimas otra. gracias por la respuesta. Creo que ya no hay más preguntas, quedó todo claro. No nos queda, doctor, más que agradecerle su excelente exposición el día de hoy, agradecerle en nombre de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de toda la Junta Directiva. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Antes de iniciar con la siguiente ponencia, quiero recordarles que la asistencia se logra a través del link que les he indicado. No estén colocando comentarios sobre el registro de asistencia, el nombre y el número de colegiatura. Se les va a anclar un link en el que ustedes van a poder digitar su número de DNI y controlar el registro como les he indicado anteriormente, ¿sí? Bien, entonces ya quedó claro, no estén registrando el link, perdón, el registro de asistencia en la sección de comentarios. Solamente es para sus preguntas. Adelante, doctor Uriel. Ok, gracias, Erika. Bueno, continuando con este curso, seguidamente tenemos a la representante de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, la licenciada Daniela Sandoval Cairo, que hoy nos va a presentar el rol de la SBS en materia de protección al usuario financiero. Daniela es licenciada y es analista de gestión de servicios al ciudadano. Bienvenida, licenciada Daniela Sandoval. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le cedemos el uso de la palabra, licenciada. Buenas tardes. Sí, quisiera confirmar que se mira, estoy compartiendo. Sí. Sí, doctora, sí se mira su... Ahí está. Correcto. Un momento, por favor. Ya, buenas tardes. Primero, agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación y también a todos los participantes, a nombre de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Respecto a la agenda que tenemos para hoy día, vamos a hablar de qué es la SBS, el rol de la SBS en materia de protección al usuario financiero, la transparencia de la información, circular de atención al usuario, orientación y servicios al ciudadano y canales de atención. Antes de hablar del rol que tiene la SBS en el marco de protección al consumidor financiero, creo que es necesario entender qué es la SBS. La SBS es un organismo constitucionalmente autónomo que supervisa hoy por hoy 4 sistemas. El sistema financiero, que está conformado por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, pymes. El sistema de seguros, que está conformado por las compañías de seguros y reaseguros, intermediarios y las AFOCATs, el sistema privado de pensiones, que actualmente está formado por las 4 AFPs que conforman el mercado de AFPs, y también las compañías de seguros y reaseguros que en materia de oferta de productos previsionales también se encuentran enmarcadas dentro del sistema previsional. Ya desde el 2019 también las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos y a dar estos recursos en calidad de préstamos, de créditos a sus socios,
también las venimos supervisando. ¿Cuál es el otro rol que también tiene la superintendencia? A través de la Unidad de Inteligencia Financiera es prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dicho esto, ya en temas de protección al usuario financiero, vamos a ver un poco el marco regulatorio, cómo ha ido cambiando. Si vemos aquí hacia mano izquierda, vamos a ver que en el año 2005 el marco regulatorio solamente recogía reglamentos de transparencia de la información y contratación del sistema financiero. Hablábamos de la circular de atención al usuario, que regulaba el tema de atención de reclamos que presentaban los clientes de las empresas del sistema financiero ante estas, y el reglamento de tarjetas de crédito. Pero ya en el 2022 vemos cómo este marco regulatorio en temas de protección al consumidor ya se ha robustecido, ¿no? Tenemos el reglamento de gobierno corporativo y de la gestión integral de riesgos, también ya tenemos el reglamento de gestión de conducta de mercado. No solamente se habla de la revelación de información, sino de una gestión integral. Tenemos la circular de atención al usuario, reglamento de tarjetas de crédito y de débito. Antes solamente hablábamos de tarjetas de crédito. También temas de categorías y denominaciones de comisiones, la metodología del cálculo del pago mínimo en tarjetas de crédito, el reglamento de infracciones y sanciones de la SBS y el procedimiento de aprobación de cláusula. Este marco regulatorio lo que busca es justamente reducir este tema de la asimetría de la información. Por un lado, tenemos al sistema financiero que conoce muy bien el producto del sistema financiero, y por el otro lado tenemos a consumidores que al no conocer el producto del sistema financiero necesitan poseer toda la información posible para que puedan tomar adecuadas decisiones dentro del mercado financiero. Algo importante que deberíamos de destacar en esta parte del rol de protección al usuario financiero o al consumidor financiero es que la SBS, en el marco de la regulación que emite, lo hace a nivel macro. ¿A qué me refiero? La SBS no resuelve controversias particulares. Si una persona tuviera algún tipo de queja, reclamo o quisiera qué hacer, cuál sería el mecanismo adecuado para afrontar esta queja o este reclamo, primero acudir ante la empresa del sistema financiero, quien de acuerdo a la circular G184/2015 tiene un plazo de atención de 30 días. Si la entidad no atiende mi reclamo dentro de ese plazo, o si pasado el plazo de 30 días le responde, pero esta respuesta no le satisface, este cliente o este usuario, este consumidor financiero tiene otros mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Por parte del lado de la banca tiene el defensor del cliente financiero, que es un mecanismo puesto a disposición por ASBAN. Por parte del Estado tiene a Indecopi y, bueno, en una instancia superior podría acudir al Poder Judicial o los tribunales arbitrales correspondientes. Si un usuario nos pregunta y nos dice, ya, bueno, sí, yo tengo estos mecanismos, pero ¿qué hace la superintendencia? Como ya vimos, el marco de supervisión y regulación de la SBS es a nivel macro. ¿Quién regula las relaciones de consumo particulares o quién establece o quién exhorta a una entidad del sistema financiero que deba hacer o que no hacer? Es el Indecopi. Y muchos ciudadanos se preguntarán, ya, pero entonces si yo quiero presentar mi denuncia, mi reclamo, mi consulta ante la SBS, ¿lo puedo hacer? Sí. Yo puedo presentar mi denuncia contra una empresa del sistema financiero, contra una compañía de seguros, pero yo estoy poniendo en conocimiento ante la Superintendencia de Banca y Seguros este posible incumplimiento por parte de la empresa del sistema financiero para que dentro de sus labores de supervisión pueda determinar qué acciones tomar frente a esta entidad del sistema financiero. Entonces, nuevamente recalcar, en el marco de protección al usuario financiero, la SBS regula a nivel macro y quien resuelve controversias particulares a nivel del Estado sería el Indecopi, y tenemos otros mecanismos que ya los acabo de mencionar. Bueno, antes de pasar, no me estoy olvidando en esta parte de nada, pero sí es importante recalcar que
si los ciudadanos no presentan un reclamo, o mejor dicho, una denuncia ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, la SBS tampoco puede tomar conocimiento de alguna supuesta irregularidad que pudiera estar cometiendo alguna empresa del sistema financiero. Por eso es importante, más allá de que los ciudadanos consideren de que solamente pueden acudir ante el Indecopi o ante el defensor del cliente financiero, es que también puedan dejar un precedente comunicando esta supuesta irregularidad o este supuesto hecho que podría estar vulnerando sus derechos. Ahora, en temas de transparencia de la información, a través del Reglamento de Conducta de Mercado, la Superintendencia busca que las empresas del sistema financiero sean diligentes. ¿Diligentes en qué? ¿En qué sentido? Diligentes para revelar la información, características, los beneficios, los riesgos, las condiciones que pudieran tener estos productos del sistema financiero o también en el caso de sus servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los ciudadanos o los consumidores financieros puedan tomar decisiones responsables. Acá hay una relación de consumo muy paradójica. Por un lado tenemos a estos clientes que no conocen toda la información y por el otro lado tenemos a las empresas del sistema financiero que sí la conocen. Entonces, ¿cómo se hace para que esta simetría de la información pueda ser regulada? Con mecanismos de transparencia de información. Entonces, el reglamento de conducta de mercado habla de básicamente 3 principios, que son que las empresas del sistema financiero puedan tener adecuadas prácticas de negocio, puedan ofrecer productos y servicios adecuados a ciertos sectores, a ciertos mercados y ciertas características, y haya una transparencia de la información. ¿Para qué? Para que también se revele adecuadamente cuáles son las características de estos productos. Y también, y finalmente, es lo más importante que lo vamos a ver un poco más adelante, es la adecuada gestión de reclamos. Ahora, en temas de transparencia de la información hablamos de acceso, simplicidad y calidad. Acceso de la información oportuna antes de contratar. Simplicidad, porque la información debe ser clara y sencilla y comparable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a la entidad A y voy a la entidad B, me va a permitir, la información que estas me ofrezcan me va a permitir comparar información antes de contratar. Y en el tema de calidad, ya hace un momento les hablaba de la diligencia que deben de tener las empresas del sistema financiero. Mecanismos y canales, aquí tenemos todos estos mecanismos y canales. A ver, en el tema de canales tenemos a las agencias, a las oficinas que tienen las empresas del sistema financiero, información que podemos encontrar a disposición a través de su página web, cajeros automáticos y comunicación periódica. ¿Cuáles son estos instrumentos? Por ejemplo, en el caso de cajeros automáticos, yo no sé si alguno de ustedes se ha percatado que cuando va y quiere sacar, por ejemplo, dinero en la entidad A, y esta cuenta esta operación corresponde a una entidad B, le sale un mensaje que probablemente diga, esta operación tiene un costo o esta operación no tiene ningún costo. Entonces, a través de esos mecanismos se está revelando información para que yo pueda tomar una adecuada decisión. Otra forma que también deberían de tener las entidades del sistema financiero para revelar la información es a través de los tarifarios y cotizadores. ¿Dónde encuentro tarifarios y cotizadores? Lo encuentro dentro de las agencias de las empresas del sistema financiero a través de su página web. En el caso de contratos, siempre hemos escuchado que los ciudadanos dicen, sí, pero a mí no se me ha revelado la información exacta de lo que yo estaba suscribiendo, de lo que yo estaba firmando. Sabemos que entre un cliente o un consumidor financiero y una empresa del sistema financiero no es que va el cliente y le dice, quiero que me modifiques esta cláusula, no hay una negociación de cláusulas, ¿no? Cámbiame acá, no. Los contratos ya están preestablecidos, pero para que yo conozca adecuadamente este producto o este servicio y cuáles son las condiciones reales de este producto, yo puedo solicitar de manera previa la documentación contractual ante la entidad del sistema financiero, me acerco, voy a la entidad y la solicito. Otro mecanismo también sería que yo a través de la página web de la entidad me
me descargue toda la documentación contractual. Ya en el tema de simuladores de créditos, yo puedo solicitar una simulación directamente en una agencia, puedo descargar, algunas entidades del sistema financiero tienen aplicativos también a través de su página web para descargar este tipo de aplicativos y hacer las simulaciones de créditos. Estas simulaciones de créditos con las tasas ofrecidas que me pudieran dar las entidades del sistema financiero son válidas en el sentido de que si yo voy nuevamente a la entidad A y me da una simulación con una tasa que respecto a otra entidad sea mucho más favorable, yo puedo hacer valer estas condiciones al momento de la contratación. Y finalmente, los folletos informativos que contienen las principales condiciones del producto, promociones que pudiera tener. En el caso de promociones es importante destacar que estas promociones deben de tener la vigencia que establecen dentro del folleto informativo o dentro de las condiciones contratadas y también deben ser válidas durante los siguientes 6 meses desde la fecha de su publicación. En el tema de simplicidad, el reglamento de conducta de mercado ya recogía que las tasas de interés deben ser brindadas en términos efectivos anuales. ¿A qué me refiero? Las entidades del sistema financiero literalmente están obligadas a brindarme la TEA, la tasa efectiva anual, en términos anuales, porque eso me permite comparar cuál es la mejor condición que yo tendría respecto de esta entidad frente a otra. Por ejemplo, si es que yo voy a una entidad y me dice que la tasa efectiva o la tasa de interés es 10% y voy a otra entidad me dice 8%, al tener estos términos de comparación yo voy a poder contratar con la entidad que me ofrezca la mejor condición. ¿Por qué no se permite que las tasas de interés sean emitidas en otros términos, por ejemplo, mensuales o trimestrales o semestrales? Porque si, por ejemplo, yo voy a una entidad y me dice que la tasa de interés es 2%, pero resulta que ese 2% es mensual, y yo voy a otra entidad y me dice que la tasa de interés es el 12%, pero ese 12% es anual, no va a haber un mecanismo de comparación. Entonces, lo que la superintendencia busca al reglamentar que las entidades están obligadas a brindarme las tasas en términos efectivos anuales es que yo pueda hacer una real comparación. En el caso de créditos, ya hablamos de la tasa de costo efectivo anual, que me permite comparar el costo total de este crédito respecto a otros créditos que me puedan ofrecer en el mercado. ¿A qué me refiero? Que en la tasa de costo efectivo anual no solamente se incorpora el costo de la tasa de interés, sino también se está incorporando gastos, comisiones, otros cargos que pudiera tener el crédito. En términos simples, cuando yo deba de ir a contratar un producto, en este caso un crédito, debería de procurar siempre preguntar cuánto es la TCA, la tasa de costo efectivo anual. Si, por ejemplo, una entidad me dice que la tasa de costo efectivo anual es 25% y yo voy a otra entidad y solamente me revela cuál es la tasa efectiva anual y me dice 24%, probablemente tampoco hay una comparación equiparable, porque una me está sumando todos los costos asociados a mi crédito y la otra solamente me está dando la tasa de interés. Pero, ¿qué pasaría si es que yo voy a otra, mejor dicho, a estas mismas entidades y una me dice, tu tasa de costo efectivo anual es 20% y tu tasa de costo efectivo anual es 24%? Probablemente yo voy a contratar con la que me esté ofreciendo la menor TCA, pero esta TCA ya incorpora todos los cargos del crédito. Y en el caso de depósitos no hablamos de TCA, sino hablamos de la TREA, la tasa de rendimiento efectivo anual, que también me revela cuál va a ser el rendimiento real de mi depósito. Hay entidades que, más allá de que yo ponga mi dinero y lo ponga a un plazo fijo, a 1 año, 2, 3 años, y me dé una tasa efectiva anual, también algunas me incorporan cargos y comisiones. Entonces, estos cargos y comisiones ya van a afectar la tasa efectiva anual, sí. Para ello, yo también deberé procurar preguntar por la tasa de rendimiento efectivo anual en el caso de depósitos. En el caso de comisiones, ya se ha hecho la diferenciación tanto por créditos hipotecarios, consumo, tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, depósitos a plazo.
a plazo fijo, porque sí hay una diferencia. Lo que sí yo debo de tener en cuenta es que la entidad del sistema financiero no me puede trasladar una comisión que realmente no refleje un cargo que me está dando. Por ejemplo, si yo al momento de contratar solicité que me envíen mis estados de cuenta a mi domicilio y todos los meses la entidad del sistema financiero me está cargando, no sé, por decir cualquier monto, 5 soles mensuales por enviarme ese estado de cuenta a mi domicilio, eso debe estar reflejado en la realidad. Si la entidad no está cumpliendo con enviarme mis estados de cuenta, quiere decir que no está cumpliendo con prestarme el servicio efectivo que yo contraté o que yo pacté. Por eso es que hablamos de que las comisiones y cargos deben de revelar o deben de cumplir deben de estar enmarcadas dentro de las condiciones que efectivamente me está prestando la empresa del sistema financiero. Y bueno, también se ha uniformizado, se ha estandarizado la fórmula de cálculo del pago mínimo. ¿Qué busca todo esto? En términos simples, es mejorar la comprensión, promover la cooperación y fomentar la competencia. Nosotros sabemos que vivimos en una economía de libre mercado. Entonces, ¿quiénes son los que determinan o inclinan la balanza para contratar un producto dentro del sistema financiero? Son los consumidores. Si yo por aquí tengo un producto que me ofrece mejores condiciones en términos de rendimiento, si es que voy a poner un dinero a plazo fijo, yo deberé de buscar contratar con esta entidad. Y si yo tengo una entidad que me está ofertando un determinado producto, en el caso de créditos, que me ofrezca mejores condiciones, yo como consumidor financiero voy a inclinar la balanza para que justamente haya una mayor competencia. Y finalmente, en términos de calidad, esta información en términos de calidad que deben de revelar y que debe ser necesaria por parte de las entidades del sistema financiero para que los clientes puedan tomar una adecuada decisión, no solamente se da al principio, sino también se da en el momento de la contratación. Cuando yo contrato con una empresa del sistema financiero y pacto con esta entidad del sistema, me deben de otorgar varios documentos, pero uno de ellos, además de que me entreguen el contrato suscrito, es la hoja resumen en el caso de créditos y la cartilla informativa en el caso de depósito. ¿Por qué es importante esto? La superintendencia, a través de muchos estudios, llegó a determinar que no todas las personas revisan la documentación contractual que suscriben. Entonces, una forma de hacer que esta información sea simple, pueda darse a conocer y revelar y después le traslade esa responsabilidad también al cliente, al consumidor financiero de poder revisar esa información, es otorgarle una hoja resumen y una cartilla informativa. ¿Qué se revela a través de esta hoja resumen y esta cartilla informativa? Se revela las principales condiciones del producto que yo estoy contratando. Perfecto, algunos de ustedes dirán, sí, pues, o sea, los contratos son muy extensos, probablemente en algunos casos digan yo no entiendo las condiciones, son términos muy legalistas, pero si es que hablamos de una hoja resumen y una cartilla informativa, yo ya no tendría una excusa como para decir, bueno, la entidad no me trasladó la información en términos simples. ¿Qué debe recoger la hoja resumen en el caso de créditos? Debe recoger las tasas de interés, como lo mencionaba antes, tasa efectiva anual y TCEA en el caso de créditos, comisiones y gastos, las condiciones del seguro contratado y también el cronograma de pagos, tanto la TCEA y el monto total a pagar. En el caso de cartilla informativa, debe revelar la TCEA, la tasa efectiva anual, la TREA, también si es que hubiera algún tipo de comisión y gasto y la fecha en que culmina este depósito a plazo fijo. En el caso de los certificados de seguros, debe incorporar información relativa al monto de la prima, la cobertura, las exclusiones, el lugar del pago de la prima y los derechos más importantes y cómo debo de solicitar la cobertura. Esto es importante porque muchas personas saben que tienen un seguro de gravamen, un seguro de bien, pero no saben todas las condiciones que implica contratar este seguro.
En lo personal y a nombre de la superintendencia siempre se sugiere por lo menos revisar qué cobertura, porque hay seguros que se contratan y por decir el crédito es de, por decir cualquier número, 30.000, y hay seguros que solamente cubren un porcentaje. Hay seguros que cubren todo el saldo insoluto de la deuda. Y hay seguros que además de cubrir el saldo insoluto de la deuda o del crédito, también incluso tienen coberturas adicionales. Es importante también informarse sobre las exclusiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tema de preexistencia de enfermedad, realicé una actividad deportiva, una actividad extrema, probablemente esta cobertura del crédito no se me dé, en lugar del pago de la prima. Hay créditos que al momento de contratar me cobran la prima total, hay créditos que al momento de contratar me van a ir cobrando, me van a cargar de manera mensual esta prima, y hay primas de seguro incluso que se contratan para irse pagando directamente a través de la compañía de seguros o se traslada el costo a través de la empresa del sistema financiero. Entonces, esta información sí es importante y es revelada, ojo, en una sola hoja informativa. No es que yo voy a tener que revisar hojas de contrato, no, en una sola hoja informativa. Y bueno, ya en el caso de productos pasivos y productos activos se habla del envío del estado de cuenta. En tasas por tipo de consumo generalmente se dan los envíos de estado de cuenta de los créditos revolventes, es decir, cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, la consecuencia de realizar pagos mínimos y cómo esto me va afectando. Antes esa información, por ejemplo, no se revelaba. En tema de membresía, también la fecha, el monto y el periodo en que se debe de realizar. Como parte también del reglamento de gestión de conducta de mercado, se establece que las empresas del sistema financiero deben de realizar una gestión integral de los reclamos y una tramitación. Habla de una gestión integral y tramitación de los reclamos. En este caso, la circular de atención al usuario, la circular G184-2015, establece que los reclamos que se presenten ante las empresas del sistema financiero y requerimientos deben de ser atendidos en un plazo de 30 días calendario. En el caso de las AFP, bueno, el plazo de atención es de 15 días y hace una excepción también en el caso de microseguros que se regulan por su propia norma. En el caso de los canales, que ese es un tema muy frecuente que tienen los ciudadanos o los usuarios financieros, es cuáles son los mecanismos para presentar un reclamo. La norma establece que debe ser la red de oficinas de las empresas del sistema financiero, puede ser también vía telefónica y de manera electrónica, por canales web. El libro de reclamaciones electrónico también es un mecanismo para presentar estos reclamos. Y en el tema de notificación, o sea, para yo recibir la respuesta por parte de la empresa del sistema financiero, puede ser a través de la dirección física y o electrónica. Y se especifica al momento de presentar el reclamo. Ojo, en el supuesto de que yo no hubiera dicho nada, no hubiera dado mi notificación, no hubiera dado mi dirección física ni electrónica, es la dirección que yo hubiera revelado al momento de la contratación. Por eso es importante también tener en cuenta al momento de presentar un reclamo. Respecto al plazo, el plazo puede extenderse, sí, siempre que la naturaleza del reclamo o el requerimiento lo justifique, y debe ser comunicado esta extensión de este plazo dentro del plazo de los 30 días, indicándome cuál es la razón de la demora y el plazo de respuesta. Generalmente las entidades del sistema financiero, ¿en qué casos suelen extender este plazo? Cuando el objeto del reclamo está relacionado a un producto asociado, por ejemplo, a un operador como Visa y Mastercard, porque los operadores, al ser operadores internacionales, la empresa del sistema financiero tiene que consultarle y estos se rigen por sus propios plazos. Entonces, eso podría hacer que el reclamo demore en ser atendido. Bueno, ya finalmente, para terminar esta presentación, sí quisiéramos precisar en cuáles son los mecanismos de orientación y servicios al ciudadano con el que cuenta esta superintendencia. En el tema de orientación, las personas pueden
solicitar a la SBS a través de sus diferentes canales que se puedan absolver sus consultas. Pueden ser a través de nuestra línea telefónica, a través de un correo, y también pueden presentar consultas escritas. En el caso de consultas escritas, lo que busca o lo que debe de buscar la persona es atender una situación de desconocimiento. Ojo, cuando yo presento una consulta, estoy atendiendo una situación de desconocimiento respecto del marco normativo que regula la Superintendencia de Banca y Seguros. También puedo solicitar diferentes productos que ofrece el SBS, como emisión de reportes de deudas, constancias y certificados, que lo vamos a ver rápidamente ahora. Y también puedo presentar nuevamente una denuncia o un reclamo contra una empresa del sistema privado de pensiones. En el caso de denuncias, las denuncias están dirigidas ante la superintendencia contra las empresas del sistema financiero y de seguros. Y en el caso de reclamos, contra las administradoras de fondo de pensiones o compañías de seguros que hayan intervenido dentro de mi producto previsional. ¿Cuáles son estos canales? Tenemos la línea gratuita, el 0810-840, tenemos un chat, un buzón de consultas, también pueden ingresar a través de nuestro Facebook, tenemos servicios en línea que también pueden suscribirse y pueden hacer videollamadas también con cualquiera de nuestros asesores para que puedan recibir esta orientación. ¿Cuál es nuestra página web? Es www.sbs.gov.p/usuarios. Y pueden acceder a todo este tipo de información: reporte de deudas, consultas, denuncias, reclamos. Este producto, que es el reporte de deudas que ofrece o que pone a su disposición la SBS, es para que ustedes puedan conocer cómo se encuentran calificados dentro del sistema financiero. Ojo, el reporte de deudas de la SBS solo recoge información de los productos que ustedes hubieran contratado con cualquier empresa del sistema financiero, llámese Caja Municipal, Caja Rural, PYME, financiera, banco. Este reporte de deudas no recoge información como deudas de agua, luz, teléfono, SUNAT. En esos casos, ustedes tendrían que acudir a una central de riesgo privada, comúnmente llamada CEPIRS, como Equifax, Informa del Perú, Sentinel, Certicom, entre otras. También tenemos el reporte de afiliación de AFPs. Si es que alguno de ustedes, por temas laborales, quiere saber en qué AFP se encuentra afiliado, cuál es su CUS, generalmente lo piden al momento de iniciar una relación laboral, pueden solicitar esa información a través de la SBS. Y el tema de herederos informados también es un producto que busca revelar información a los familiares de una persona fallecida. ¿Qué tipo de información se revela a los familiares de una persona fallecida? Constancia de depósitos, para saber si es que la persona fallecida al momento de la ocurrencia del siniestro tenía depósitos, tenía seguros contratados, en qué AFP se encontraba afiliado, qué deudas tenía, y en el caso de que la causa del siniestro hubiera sido motivado por un accidente de tránsito, saber si el vehículo que originó este siniestro también tenía cobertura del SOAT o de CAR y certificado de seguro complementario de trabajo de riesgo. Esa es la información que se otorga a los familiares de una persona fallecida. ¿Qué otros canales de información tenemos? También tenemos el boletín SBS Te Orienta, los invitamos a suscribirse, tenemos aplicaciones que pueden descargarse por Play Store o Google Play, y tenemos un asesor virtual, Sebas, que está a disposición también de ustedes a través del Facebook de la SBS. Eso sería todo respecto a la ponencia de hoy día, y quedo atenta a las preguntas que pudieran tener para poder absolverlas. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora Daniela. Vamos entonces a dar lectura a las preguntas que nos llega aquí. Sol de Luna dice: ¿qué sucede cuando un banco, Interbank, no quiere devolver el dinero que se pagó de más de una deuda judicializada que otorga un beneficio para el pago del préstamo? En realidad, tendríamos que evaluar el caso, a qué se refiere con que la entidad, en este caso el Banco Interbank, no quiera devolver este importe de la deuda.
Pero hay algo que sí deberíamos de precisar. En el caso de que esto hubiera sido judicializado, es el juez o la instancia, en este caso judicial, la que debería ordenar o debería obligar a la entidad del sistema financiero a que devuelva ese dinero. En el caso de la instancia judicial no basta solamente con que se resuelva, sino también es necesario que el juez ordene la aplicación o cómo se va a efectuar esta devolución. En este caso no correspondería ya acudir a una instancia administrativa como la SBS o el Indecopi, porque ya se judicializó. Bien, Gracias. doctora, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega, dice, señorita Daniela, ¿podría usted hablar sobre la transformación digital e innovación tecnológica en el sistema financiero? ¿Qué avances ha efectuado la SBS? Sí, miren, justo se ha emitido el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad. Las entidades del sistema financiero están digitalizando sus productos. La SBS, como organismo regulador y organismo supervisor, ya ha tomado en cuenta este aspecto que es importante. Hoy en día, por ejemplo, las empresas del sistema financiero pueden contratar. Antes solamente se hablaba de la contratación presencial. Hoy por hoy ya hablamos de la contratación virtual. Yo puedo contratar vía telefónica, puedo contratar a través de una aplicación. Lo que sí es importante en estos aspectos es que el consumidor o el cliente financiero tenga en cuenta los mecanismos de seguridad. Hemos visto cómo durante los últimos meses, o al menos en el periodo de pandemia, donde las personas no han podido trasladarse desde sus domicilios, ya han estado realizando contrataciones a través de mecanismos virtuales. Pero es necesario conocer cuáles son los mecanismos de seguridad, por ejemplo, la clave secreta, el token digital, que también se dé el bloqueo de los canales digitales. ¿Por qué es importante esto? Porque en el marco del reglamento de tarjetas de crédito y de débito, antes se hablaba, por ejemplo, si es que yo contrataba un producto, solamente tenía que bloquear la tarjeta de crédito. Hoy por hoy no solamente tengo que bloquear la tarjeta de crédito, sino también tengo que bloquear los mecanismos digitales a través de los cuales yo estoy realizando mis operaciones. Lo que sí no está regulado todavía es el tema de empresas de crowdfunding, fintech, que ya se está dando en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Sí hay proyectos de ley, pero todavía no ha salido la ley que justamente regula este tipo de operaciones. Sí hablamos de mecanismos digitales, pero no de estos mecanismos de operación como empresas fintech o crowdfunding. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Nos llega también la pregunta de Ángel Yul. Dice, señorita Daniela, actualmente muchos ciudadanos peruanos han sido víctimas de robos cibernéticos y por plataformas de app de pagos. Mi pregunta es, ¿qué medidas está tomando la CBS para mitigar y evitar que ocurran estos casos? Porque estamos hablando de delitos informáticos. ¿Qué medidas está planteando la CBS para mejorar la ciberseguridad en el Perú? Muy bien, gracias por la pregunta. Como lo había mencionado, la SBS ya ha emitido el Reglamento de Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Es importante, el consejo que yo les puedo dar a todas las personas que puedan estar viendo o puedan estar hoy día en esta ponencia, es que yo debo estar atentos no solamente de mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, sino también de los mecanismos que yo tengo asociados a estas operaciones. Por ejemplo, si yo me descargué la aplicación, si yo tengo un token digital, debo de proteger mis claves, mis contraseñas. Lo que se da últimamente, y que ahí sí estaríamos como en el límite de las operaciones que se dan, es cuando se desactiva por ejemplo, mi teléfono. Esa operación no es de responsabilidad imputable a la empresa del sistema financiero, sino ahí ya estamos hablando de los operadores, ¿no? De los operadores telefónicos como Claro, Movistar, Vitel, Entel, porque este robo o este delito informático que a mí me deja sin mi línea telefónica,
ya no es de responsabilidad imputable a la empresa del sistema financiero. ¿En qué caso se determina la responsabilidad de la empresa del sistema financiero? Cuando se ha ocurrido el robo y yo hice el bloqueo de estos mecanismos digitales, yo comuniqué oportunamente a la empresa del sistema financiero y pese a haberlo comunicado, luego se realizaron operaciones. Entonces, en esos casos, la responsabilidad sería imputable a la empresa del sistema financiero. Pero hay una línea súper delgada entre cuál es la responsabilidad del operador telefónico con la responsabilidad de la empresa del sistema financiero. En estos casos, si es que yo hubiera sido víctima de alguno de estos casos, sí correspondería que vaya justamente el Indecopi como instancia de velar los derechos de los consumidores y para que resuelva la controversia. Pero en estos casos no solamente yo presentaría mi denuncia o mi reclamo contra la empresa del sistema financiero, sino también contra el operador de telefonía, porque yo sufrí el robo de la línea y a través del robo de la línea y asociado a este producto que ya tenía contratado con este operador telefónico, se realizaron operaciones ante la empresa del sistema financiero. Entonces, es importante tener en cuenta estas dos figuras para presentar mi reclamo o mi denuncia, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos llega es de Jonathan Ceballos, dice, ¿cómo retirar un importe efectuado por el Poder Judicial sobre un proceso laboral, teniendo en cuenta que el demandante falleció? ¿Tendría que hacerse la sucesión intestada o existe otro procedimiento? A ver, en el tema de las cuentas de ahorro, porque si estamos hablando de una cuenta, las cuentas de ahorro están protegidas por el secreto bancario y además de estar protegidas por el secreto bancario, solamente se puede disponer de este dinero en la línea sucesoria. Entonces, si es que efectivamente no hubo un testamento, lo que correspondería es que yo haga la sucesión intestada y en el marco de la sucesión intestada y en el marco de esta resolución judicial, yo pueda solicitar el retiro de este dinero. No hay otro procedimiento porque el procedimiento sí se da en el marco de esta resolución judicial, ¿no? Muy bien, doctora, muy amable por la respuesta. Otra pregunta de Ebel nos dice, doctora, ¿por qué cuando uno hace un reclamo respecto a una entidad financiera por un cobro no reconocido, igual se debe de pagar el importe mientras se resuelve el reclamo? A ver, en el caso de los reclamos que se presentan ante las empresas del sistema financiero, el reclamo no da derecho a que yo incumpla con mi obligación. Ahora, en el caso de que dentro del proceso del reclamo se determine y se resuelva a mi favor, lo que normalmente sucede en estos casos es que la entidad del sistema financiero devuelve el importe que se me fue cargado de manera indebida. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos es que cuando yo suscribí el contrato, yo pacté cumplir con las condiciones o los cargos que se me resultan o son imputables. Pero en el caso del reclamo, solamente se va a determinar que efectivamente yo no hice o no es de mi responsabilidad ese cargo, esa comisión cuando se resuelva. Mientras tanto, no se me puede eximir de ese cargo, de esa obligación. No obstante, y haciendo un paréntesis en esto, hay entidades del sistema financiero que por una decisión o política interna de la entidad del sistema financiero lo que hacen es internamente o contablemente ponen este cargo como en stand-by, pero cargan un dinero dentro de la cuenta hasta que se resuelva el reclamo. Y generalmente hablamos, por ejemplo, en casos de que hubiera habido clonación de tarjetas, de que hubieran operaciones o cobros no indebidos, pero, por ejemplo, en el cargo de membresía, a veces yo puedo presentar mi reclamo, puedo solicitar la exoneración y mientras que dure eso, a mí no se me exime de la responsabilidad de pagar. En estos casos, si es que yo sé que tengo la razón y puedo presentar mi reclamo, sí, lo puedo presentar. Y también puedo decidir no pagar. El problema es, o una de las consecuencias es de no cumplir con el pago de esta obligación, de este cargo, de esta comisión, es que probablemente si es que está asociado a
a una cuenta principal, yo termine siendo reportada en la central de riesgo. Hay muchas personas que por desconocimiento o creen que presentando el reclamo se les va a eximir de la responsabilidad o de su obligación y terminan siendo mal reportados dentro de la central de riesgo. E independientemente que después se determine a su favor y se corrija la información, hay una afectación reputacional. Por eso en esos casos siempre se recomienda realizar el pago, salvo que la entidad, como nuevamente lo estoy mencionando, decida contablemente hacer una reposición o hacer un match entre el saldo que se me está cobrando con lo que yo estoy reclamando. Claro, estoy de acuerdo. Joel Corona nos pregunta, ¿dar seguros a los bancos? Se supone que los propios bancos deberían cuidar del dinero puesto en sus bancos. Ya. A ver, en esta pregunta yo quisiera precisar que hay distintos tipos de seguros. En el caso de los seguros para créditos a plazo fijo, por lo general estamos hablando del seguro de gravamen, que habla de la cobertura que yo voy a tener en caso de que el deudor fallezca y quedara un saldo deudor de este crédito. Entonces, a efectos de no afectar a los herederos con esta obligación, este seguro de gravamen se estaría activando. Ahora, si estamos hablando de los seguros de protección de tarjetas, los seguros por robo, estamos hablando de un tipo de producto adicional. Las compañías de seguros brindan estas coberturas en el caso de que yo hubiera sido víctima por robo, por fraude. Y si bien es cierto, el reglamento de tarjetas de crédito y de débito sí habla y reconoce ciertas figuras para que la empresa del sistema financiero se haga responsable de las operaciones que hubieran sido realizadas de manera indebida, no en todos los casos estas operaciones se realizaron de manera indebida. ¿A qué me refiero? Cuando yo, por ejemplo, no fui diligente con cautelar la información de mi tarjeta de crédito, de mi tarjeta de débito, y se reveló y fue realizado por un tercero, por un familiar. Entonces, en estos casos ya no estamos hablando de la responsabilidad de la empresa del sistema financiero. ¿En qué casos estamos hablando de la responsabilidad de la empresa del sistema financiero? Estamos hablando en caso de clonación, en caso de que se determine que efectivamente la empresa no cumplió con mecanismos de seguridad. En eso, la responsabilidad es de manera expresa por parte de la empresa del sistema financiero. Pero sí hay situaciones en que la responsabilidad no es imputable a la empresa del sistema financiero. Entonces, cuando la responsabilidad no es imputable a la empresa del sistema financiero, por ejemplo, cuando yo voy a sacar dinero con mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, y he sido víctima de robo en la ventanilla, o he sido víctima justo cuando yo estoy retirando el dinero del cajero automático, he sido víctima de asalto, en esos casos también los seguros brindan coberturas. Entonces se hace necesario, pero no es una obligación, ojo. En el caso de la contratación de seguros de protección por robo o por fraude o por clonación de tarjetas, en esos casos la contratación no es obligatoria. Hablamos de la contratación obligatoria cuando hablamos de un seguro a desgravamen, por ejemplo, o cuando he contratado un crédito hipotecario, estamos hablando de la contratación de un seguro de un bien. Pero en el caso por robo o por fraude, la contratación no es obligatoria. Pero sí me brinda la cobertura en caso de que yo sea víctima de alguna de estas situaciones. Y bueno, actualmente, como está la situación en el Perú, valdría la pena sopesar si es que yo realmente deseo contratar estos productos adicionales que me permitan tener una seguridad en el supuesto de que yo sea víctima en alguna de estas situaciones. Bien, doctorita, muy amable por la respuesta. Creo que ya agotamos las preguntas. No nos queda más que felicitarle por su excelente exposición el día de hoy. Agradecemos en nombre del Colegio de Abogados de Arequipa y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora.
A todos nuestros participantes también les agradecemos su participación y asistencia el día de hoy y los invitamos a conectarnos el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.